Muy buena gente, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un lindo video para mostrarles cómo se encuentra el progreso. Muchos me han estado preguntando qué tal iban quedando las mecánicas, ya que, bueno, para alguien que ve el proyecto desde afuera es lo más normal pensar que me encuentro como estancado, pero con mucha felicidad les vengo a mostrar que estoy avanzando y la verdad que estoy muy contento. No solo por eso, sino por el hecho de que acá ya somos 300 en YouTube y 200 en Discord. En un mes, literal, se sumaron 100 personas y es una locura. Así que bueno, nada, vamos a ver juntos cómo están las cosas. Empezando claramente por nuestro compañero Digimon, le estoy intentando dar más vida, por lo cual ya no nos va a seguir de manera estática, sino que ahora es un objeto aparte. Ya no se encuentra unido a nosotros como un grupo de tren. Gracias a esto ya podemos personalizarlo mucho más, como añadirle animaciones específicas, que se las voy a mostrar ahora mismo, sino que ahora cada uno de nuestros Digimon podrán tener sus propios sonidos de pisadas al seguirnos. Acá les voy a mostrar unos ejemplos. Nuestro compañero va a tener hambre y lo sabremos, gracias a la burbuja que saldrá de él. Si por alguna razón no la hemos visto, también escucharemos sonidos de quejas, a la vez de animaciones específicas para cada necesidad, ya sea ir al baño o querer dormir. Si nuestro Digimon quiere ir al baño, dependiendo de la cantidad de disciplina que tenga en ese momento, tendremos más o menos segundos de tiempo restante para lograr alcanzar un inodoro. En el caso de lograrlo, no solo aumentará su felicidad, sino que también mejorará su disciplina. Y esto claramente nos va a ayudar para la próxima vez que él necesite ir al baño nuevamente. En el caso de no llegar, el Digimon se hará en el piso, lo que va a disminuir su felicidad y empeorará su disciplina. A la vez que la barra de virus subirá y todo esto va a concluir sumando un error de cuidado. Es algo que voy a explicar en otro video. Todos nuestros compañeros tienen un horario para descansar. Cuando esto ocurra, se nos va a desbloquear la opción de enviar a dormir al Digimon, de lo cual nos saldrá una selección de dos opciones: dormir o dormir y guardar la partida. En el juego las únicas formas de guardar la partida son durmiendo o en la casa de Digimon. Podremos tener varias burbujas al mismo tiempo, pero estas aparecen una seguida de la otra. Nosotros podremos chequear cuántas necesidades tiene pendiente nuestro Digimon abriendo el menú de estado. Y al lado de su imagen veremos lo que él está pidiendo en el momento. Si por alguna razón decidimos que duerma sin antes llevarlo al baño, el Digimon ya no tendrá ganas de ir al inodoro, porque obviamente se hizo encima. Esto nos subirá a la barra de virus, pero no se lo va a tomar como un error de cuidado. Esto es así porque el juego original también lo manejaba de esa forma. Si te parece que está mal, déjamelo saber en los comentarios. Lo único que no logré hacer todavía fue que al momento de que el Digimon se haga encima, esa caca se quede ahí para siempre. O sea que al salir de la zona y volver, desaparecen. Esto no tiene que ser así, ya que en el juego original es parte de otra mecánica, que se quede. Si bien se me ha ocurrido una solución, creo que quizás tengo que preguntarle a mi amigo de Colombia para ver si me da una mano y a ver si a él se le ocurre otra cosa. Para el que no lo sepa, esta persona llamada Jagons se encargó de crear el plugin de día y noche que ahora tenemos en el proyecto. Las transiciones que pasan segundo a segundo son súper fluidas y le dan más vida a todo. Ahora, ¿qué ocurre cuando vamos a entrenar al gimnasio? Ya que entrenar equivale a una hora menos. Pues ahora la transición se vuelve temporalmente más rápida para asimilar ese paso del tiempo. Yo la verdad que estoy sorprendido de lo bien que funciona. Obviamente voy a dejar acá los enlaces de Jagons en la descripción de este video para todos los que estén interesados, ya sea que estén trabajando con Baking o que necesiten de un plugin específico para alguno de sus proyectos, porque él no se limita solamente a trabajar con este motográfico. Siguiendo con las mejoras, nuestro protagonista por fin parpadea, para dar la sensación de que también tiene vida. Vamos a poder ordenar los objetos por estilo de crianza, combate o básico, esto gracias a una actualización de Baking. Por si lo notaron o no, ahora le apliqué a todos los personajes un shader, se llama, estilo Toon, que creo que les da un toque diferente para mejor. Ahora les muestro rápido un antes y un después. Además, hice a Agumon más amarillo patito porque recuerdo que algunos me lo habían marcado como que estaba muy oscuro y sí, la verdad que sí. Pasando al tema de lo que son técnicas, ya podremos ver las skills que tengamos desbloqueadas y aprendidas y así poder equiparlas.
hasta un máximo de 3 vamos a poder equiparnos para los combates y no podremos tener menos de una. Por lo cual ya programé que para que el juego no te permita quitarte la última y que así no hagas un poco en la partida. Para el que no use un mando al momento de jugar, el mouse también sirve para cliquear entre las técnicas. Y bueno, la verdad que no quiero seguir aburriéndolos. Sepan que intento que los videos sean los más intuitivos posibles. Si bien he reparado lo que considero muchos errores en versiones anteriores, incluso la demo subida recientemente, no quiero aburrirlos con tecnicismos. Tengo un blog de notas bastante molesto que uso para marcar los errores que encuentro o veo y les pongo un tilde cuando los soluciono. Pero no voy a leérselos porque es para morirse, sinceramente. Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por el aguante de siempre. Si todavía no te sumaste al canal, quiero avisarte que estamos en la época del me gusta, lamentablemente. Si no es suscribiéndose o comentando o dejando el like, ese el pulgarcito arriba, no tengo forma de saber si esto le gusta a más gente. Por eso es que estoy súper contento con todos los que se sumaron. Quizás haga algo especial si llegamos a los 500, no sé, más que eso no puedo prometer porque me parece un montón. Así que bueno, nada, muchas gracias de nuevo y nos estaremos viendo en la próxima.